Gracias, señora presidenta. Señor ministro, buena parte de la población española cree que Dios da la vida y que solo Dios tiene la potestad de quitarla. Quien cree eso tiene todo el derecho a creerlo y a actuar en consecuencia. Tiene todo el derecho a adecuar su manera de vivir a sus concepciones morales y religiosas. Ahora bien, quien no crea que la vida depende de la voluntad divina y crea que le corresponde a la persona la disponibilidad de su vida y muerte, también debe tener el derecho a actuar en consecuencia. También debe tener el derecho de actuar conforme a su manera de ver y vivir la vida, a su manera de entender la libertad y la dignidad de la persona, así como a vivir según sus concepciones. Porque la vida, señor ministro, coincidimos seguro, la vida es un derecho, no es una obligación, y para ello nosotros, los que no creemos en Dios, solo tenemos al Estado. Hoy hemos venido a reclamar el derecho a la eutanasia, el derecho a decidir sobre la propia vida, un tema que es permanente. De hecho, todos, directa o indirectamente, lo vivimos desgraciadamente a lo largo de la vida. Todos nos podemos encontrar ante una situación difícil de este tipo, vivida en la cercanía de un familiar, de un amigo, de una persona querida. ¿Cuántos de nosotros no celebramos en su momento la aprobación de la ley, en el año 2002, la ley de autonomía del paciente? Fue un avance, puesto que modificó la relación que se estableció, de hecho superó la relación existente anteriormente entre el médico y el paciente y situó al paciente en el centro de todas las decisiones. De hecho, este tema ha sido recurrente en los republicanos, lo planteamos en la pasada legislatura, el compañero Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida, también lo ha llevado a debate en otras ocasiones, y de hecho, incluso resultó insultante que alguna vez se nos respondiera, no digo por parte de los diputados socialistas, pero de algún medio de comunicación en donde sí tienen voz los socialistas, que la sociedad no estaba suficientemente preparada, cosa que, a nuestro entender, es insultante. Pero es más, incluso se llegó a decir que no había demanda social, lo cual era doblemente insultante. Bien, ya tendremos ocasión de debatir todo ello en la próxima semana. Nosotros venimos aquí a reclamar un derecho que corresponde al Estado establecer mediante los mecanismos que garanticen el ejercicio que nosotros reclamamos. El Estado debe proteger tanto la libertad de la persona como la seguridad. Y aquí vale la pena incluso hacer un llamamiento de solidaridad al médico, al doctor Luis Montes, por cierto, por aplicar medidas paliativas, víctima, ¿dónde están? Víctima del gobierno católico y derechista de Madrid, porque vale la pena recordar a este gran ciudadano. Cierro paréntesis. Decía que lo habíamos reclamado en otras ocasiones, ciertamente, y es un derecho que el Estado no puede negarnos, porque corresponde al Estado establecer los mecanismos para garantizarlo. Se debe desde el Estado proteger la libertad de la persona y también a la persona que practica la eutanasia. Se deben establecer las condiciones oportunas para confirmar la voluntad de la persona y corroborar que es fruto de una decisión, atención, libre, informada y consciente. La decisión informada implica que el enfermo debe recibir la información que exista sobre su proceso, las diferentes alternativas y posibilidades de actuación, incluyendo los cuidados paliativos. Incluso una decisión informada debería incorporar información sobre los últimos avances médicos y las previsiones que se pueden esperar en un futuro. Pero esto, señor ministro, habría que debatirlo una vez reconocido el derecho a decidir sobre la propia vida. Entonces, luego, deberemos ver las condiciones y las garantías. Se preguntaba el filósofo catalán Terry Cabras el por qué una persona, fíjense, el por qué una persona puede rechazar un tratamiento oneroso aun a sabiendas que significará su muerte, pero que en cambio un enfermo con una enfermedad terminal
que no está siendo mantenido en vida a través de ningún tratamiento médico, pero que considera que la enfermedad misma está haciendo de su vida una carga, no pueda buscar ayuda para evitar esta misma carga. Es un contrasentido que no tiene explicación en la sociedad del siglo XXI. Señor Ministro, nosotros no venimos aquí a reclamar solo la despenalización, sino que pedimos la regularización, porque la despenalización sin regulación puede dar lugar a situaciones conflictivas que lesionen el derecho o que dejen en una absoluta inseguridad jurídica al personal sanitario. Y antes hacía referencia al doctor Montes. En este mismo sentido, si se mantiene la eutanasia en el artículo 143, aun cuando existen las condiciones específicas que marca el Código Penal para disminuir la pena, ¿no?, en casos como el que nos ocupa. Pero digo, si se mantiene el artículo 143, se aboca a las personas que reclaman la aplicación de ese derecho, a sus familiares, amistades e incluso al personal médico, a una situación dramática. Porque aquellas personas que desean poner punto final a su vida por la situación en la que viven y no pueden hacerlo, solicitan ayuda a las personas allegadas. Y si no, recuerden el famoso caso del ciudadano gallego Ramón Sampedro. Pónganse, y sobre todo usted, señor ministro, en el caso de un familiar que sufre día tras día por mantener una vida que considera cruel e indigna y que le solicita ayuda para morir. Piensen lo difícil que es para una persona decidir poner fin a su vida. Piensen lo difícil que es para esa misma persona solicitar ayuda a un familiar, a una amiga, a una persona allegada. Piense en el dilema y la amargura de este familiar o de esta amiga a quien alguien que quiere le pide ayuda para morir. Piense en lo que se siente ante la fiel obligación de ayudar a ese ser querido a renunciar a una existencia que ya no se atreve a calificar de vida. Y a esas dificultades, a todas ellas, además le tenemos que añadir el peso de la justicia y del Código Penal, que amenaza con meterlo en la cárcel, estigmatizarlo socialmente, porque la ley domina y domina mentalidades, se accede al desesperado deseo del enfermo. Esto hoy día no tiene ningún sentido y además no me creo que usted piense de esta manera. Estoy convencido que no es así. Otra cosa es las dificultades políticas, que ya podremos hablar de ellas, que impiden poder superar este déficit. Quien practica la eutanasia lo hace por el bien del enfermo, por cumplir su voluntad. Yo lo haría, creo que lo haría. Yo creo que usted lamentaría, por la estima que sé que nos tenemos, yo sé que usted lamentaría que me metieran a la cárcel. De manera que no estamos hablando aquí, y menos desde esta tribuna, no estamos hablando de cosas baladíes porque comprometen las palabras. Y lo digo con la convicción de que lo haría, de que posiblemente lo haría. Y estaría ante una tragedia vital, no solamente de la persona afectada, sino de mi propia vida. Con lo cual aquí lo que estamos haciendo es poniendo en solfa algo de un gran calado. Quien practica la eutanasia lo hace por el bien del enfermo, por cumplir su voluntad. Y es plenamente consciente de la dura responsabilidad que asume. Por ello nos parece una gran crueldad que la ley persiga a esta persona como si fuera un delincuente. Bastante pena tiene de suplir al Estado, de tener la obligación de suplir al Estado. Y todavía más cruel es que no tenga los instrumentos para facilitar una muerte digna y dulce a la persona. De hecho, tiene más paradoja, antes que hacía referencia al ciudadano gallego Ramón Sampedro, que después de años y años y años de reclamar una muerte digna, tuviera que morir una muerte horrorosa con cianuro potásico. Oiga, esto es francamente muy lamentable y dice poco de nuestra sociedad, por no hablar de la última noticia aparecida en los periódicos de nuestro país relativas
al ciudadano periodista de la BBC que tuvo que asfixiar. Oiga, esto parece una novela de Agatha Christie. Asfixiar a su compañero con una almohada. Por esto, ¿regulamos la eutanasia o no?